arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hoy vamos a hacer eso que llaman mis colegas una noticia de continuidad. Ustedes recordarán que en programas anteriores tuvimos contacto con el doctor Martín Heimonat. El doctor Martín Heimonat es el presidente de Funvenides, la Fundación Venezolana, la organización de la sociedad civil venezolana, bandera en materia de defensa de la situación de los niños que han sido secuestrados, sustraídos, que han sido separados de manera ilegal de su madre o de su padre y que además, desgraciadamente, últimamente, además de ese tema que ya es bastante serio, bueno, que son objeto de tráfico, de trata. Recordarán ustedes que seguramente en uno de los programas, creo que en los dos últimos programas que hicimos sobre ese tema, el doctor Martín Heimonat refirió el caso de una dama a quien se le hizo un requerimiento, la autoridad venezolana le hizo un requerimiento de que se presentara ante la LOPNA porque presuntamente había una denuncia sobre maltrato infantil. Bueno, y ella fue con su muchachita porque juraba que era una confusión. Resulta que al llegar, la hacen pasar, le dicen, la niña va a esperar aquí, usted tiene que llegar, pasar por acá para responder unas preguntas, tal y cual. La tuvieron allí una buena cantidad de tiempo y cuando sale, la niñita no estaba. La niñita había sido sustraída por el padre, que no era venezolano, era un cubano que estaba en Miami, si mal no recuerdo, con complicidad de una tía paterna que estaba en Colombia. ¿Verdad que la cosa es rocambolesca? Bueno, resulta que la niña apareció en circunstancias que ya nos recordará el doctor Martín Heimonat, que nos acompaña hoy aquí en el estudio. Hay una circunstancia compleja que hoy, 11 de julio, la colega Sebastiana Barraez informa a través de un despacho de la agencia Infobae. El titular dice lo siguiente: autoridades colombianas impiden el reencuentro con su madre a una niña secuestrada en Venezuela hace 7 años. Isabel Rinaldo, la mamá de la menor, clama para que las autoridades venezolanas actúen y pueda estar otra vez con su hija. Voy al texto. Una niña que desapareció de Venezuela en manos de su padre y su abuela paterna ha estado viviendo en Colombia desde diciembre de 2018. Al país vecino llegaron por vía terrestre con intención de viajar a España, donde vive la familia paterna. Pedro Alba Linares, el padre de la menor, vive en los Estados Unidos y la dejó con su tía en Colombia. Durante años, Isabel Rinaldo, madre de la niña, la buscó desesperadamente hasta que hace meses la hoy adolescente fue encontrada. Sin embargo, las autoridades colombianas no han permitido que Keira regrese a los brazos de su madre, Pedro y Naida Alba Linares. Primero fue en Venezuela, donde a la madre de la niña, que entonces tenía 7 años, tuvo que atravesar un traumático proceso judicial. Pedro Alba Linares la acusó falsamente de maltrato, fue detenida y los funcionarios del Consejo de Protección le dieron el visto bueno para que la menor se quedara con su padre. Se ha privilegiado el delito de secuestro internacional, porque eso fue lo que le hizo el padre y la tía paterna de la niña. Además, ACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas, conoce los intentos frustrados de la abuela paterna, Naida Alba Linares, para obtener el pasaporte italiano del adolescente y así sacarla de Colombia.
En conversación con Infobae, la doctora Damaris Rangel Matute, especialista en derechos humanos y presidente de la Fundación Pro Derechos Humanos con el Dr. Corp, con sede en Florida, Estados Unidos, y quienes son los representantes legales de Isabel Rinaldo, destaca que se está sustanciando un procedimiento administrativo pretendiendo implementar métodos de resolución de conflictos cuando lo aplicable es dar ejecución forzosa a la sentencia emanada del más alto tribunal de la República Bolivariana de Venezuela. La experta señala que las autoridades colombianas desconocen la sentencia de la Sala Constitucional del TCJ de Venezuela del 14 de mayo de 2019 que ordena el ejercicio de la custodia a Isabel Rinaldo, a la madre. Supuestamente por equivocación le dictaron medidas provisionales que mantienen a la niña bajo custodia de la tía que la secuestró, pretendiendo que la mamá inicie negociaciones con el padre, que ha ejecutado y continúa ejecutando abusos, violencia y otros delitos. Además, la doctora Rangel Matute considera que en la actualidad el Estado colombiano vulnera gravemente los derechos de Keira. Resulta extraña la razón por la que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la defensora Diana Norela Arcila David hacen caso omiso de la obligación de aplicar las normas de protección a favor de menores víctimas de delito. A Keira, la niña secuestrada, se le mantiene en cautiverio a la luz del Estado colombiano sin brindar protección debida. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que preside Astrid Cáceres, se pronunció el 29 de junio de 2023, modificando la medida que dejaba caer en las ilegales manos de su tía, pero erróneamente establece que el padre, Pedro Alba Linares, ejerce la custodia cuando él vive en los Estados Unidos, mientras que la madre está en Bogotá y no ha tenido un solo día de acercamiento con su hija. Además, se ordena un procedimiento terapéutico totalmente viciado. Lo absurdo es que el primer encuentro de la niña es con la tía que la secuestró, el segundo con el padre que ha violentado todas las normas y el tercer encuentro es con la madre. Rinaldo, la madre, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, específicamente a Cecilia de la Fuente de Lleras, Regional de Antioquía, Centro Zonal Sur Oriente, que se le dé cumplimiento absoluto a la sentencia del TCJ de Venezuela y corregir y subsanar la resolución que ya erradamente modificó la custodia de su hija, lo que contradice la sentencia que ordenó la restitución de custodia de la hoy adolescente. Bueno, sigue la nota de Sebastiana Barraez en Infobae a propósito de esta niña. Quiero recordarles que cuando el doctor Martín Heimonat nos refirió el caso, nos decía, y creo que fue lo que a mí me impactó, lo más dramático, a la niña la secuestran, porque otra palabra no se puede utilizar, cuando tenía 7 años. Han pasado 7 años, ya es una adolescente, ya tiene 14, va para 15 años. Y en el contexto de lo que son hoy las adolescentes, bueno, la niña maneja redes sociales. Y un buen día se le acerca una compañerita del colegio y le dice, mira, aquí apareces tú y aquí aparece tu madre que te está buscando, porque le habían dicho que la madre la había abandonado, o que se había muerto, que había desaparecido. Tu madre te está buscando. Y la niña se entera por las redes sociales. Pero dejemos que sea precisamente el presidente de Funvenides, el doctor Martín Heimonat, quien nuevamente nos coloque en el contexto correcto de esta situación. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos nuevamente tu presencia y por ilustrarnos acerca de esto que está ocurriendo, que sencillamente no tiene nombre, pues, en materia de impacto ciertamente dramático. Te escuchamos, Martín. Buenas noches. Buenas noches, Chugo. Gracias por la oportunidad y saludos a todos tus oyentes. La primera vez que hablamos del caso de la niña Keira Alba Rinaldo fue en el año 2020. Y el caso de Keira es muy emblemático porque refleja más de 50 casos con el mismo modus operandi que hemos presentado ante el Ministerio Público acá en Caracas. La desaparición de Keira sucede dentro de una oficina de la Fiscalía en Parque Central. En el año 2017, si no me equivoco, en julio del año 2017, Isabel Rinaldo es citada por una fiscalía del Ministerio Público diciéndole que presentaban una denuncia de maltrato infantil
contra su hija. Que ella Puntualicemos permitía. entonces, a la niña no la secuestran en un callejón oscuro, no es una emboscada, no es una trampa No. callejera, en una oficina del Estado venezolano. Sí, en el Ministerio Público, en las oficinas de la Fiscalía que quedan ubicadas en Parque Central. Isabel Reinaldo se presenta con su hija sin temer nada, pensando que era un error, y dice: acá está mi hija, no puede haber una denuncia de maltrato infantil, y mucho menos de que ella permitía abuso sexual contra la niña de 7 años, y que la denuncia la interponga el padre de la niña, porque el padre de la niña es un ciudadano cubano que vivía en Miami y no estaba en Venezuela. Recordemos que Keira nació en La Coruña, España, y solo tiene nacionalidad italiana, la nacionalidad de la mamá. Nunca tuvo la nacionalidad venezolana ni otra nacionalidad. Entonces, y el padre de Keira no estaba en Venezuela. Isabel se presenta pensando que todo es un error, y los funcionarios de la Fiscalía le dicen: la niña va a ser entrevistada por el equipo multidisciplinario y usted espere acá. Cuando llegan unos funcionarios policiales, le dicen que ella queda detenida por flagrancia por haber permitido abuso sexual contra su hija. Y ese fue el último día que Isabel pudo ver a su hija. Según el informe del Consejo de Protección del Libertador y de la Fiscalía, a la niña se le entregaron al padre y supuesto denunciante, Pedro Alba. Lo que pasa es que, según los datos migratorios de Interpol, del Departamento de Estado de Estados Unidos y el SAIME de Venezuela, ese señor no estaba en Venezuela para esa fecha, lo cual entonces es totalmente falso que la niña se la entregaron al padre. Isabel es liberada a las 24 horas y ya no supo más dónde estaba su hija. Y empezó ese calvario que es tratar de demostrar su inocencia sin pruebas y sin nada a qué hacerle oposición, porque el Consejo de Protección y la Fiscalía venezolana le retiran la niña a Isabel, se le entregan supuestamente al padre y a una tía paterna, porque ellos denuncian que Isabel permitía abuso sexual de su hija sin ninguna prueba. Y así tenemos muchísimos casos más. Entonces le retiran la custodia, se la entregan a unas terceras personas que desaparecen con la niña. Se hacen todas las averiguaciones que puede hacer el Ministerio Público y la policía, ya que no tienen a la niña ni están las otras personas, y no hay delito por ningún lado. En el año 2019, exactamente el 14 de mayo del 2019, el Tribunal Supremo de Justicia publica la sentencia 097, en la cual dicen que la niña está secuestrada, que la niña fue separada irregularmente de su madre, que no hay ninguna causa que vincule a Isabel con maltrato físico, mucho menos con permitir abuso sexual contra su hija, y decretan, primero, prohibición de salida de Venezuela para la niña y el padre de la niña, que ninguno de los dos ya estaba en Venezuela, y también solicitan a Interpol, con sede en Caracas, cargar en su sistema con alerta amarilla a la niña para tratar de localizarla internacionalmente, y con alerta roja al padre y sustractor o secuestrador de la niña. Hasta el año 2023 no logramos que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se ejecutara, ya que los funcionarios de Interpol en Venezuela se negaron rotundamente a acatar esa decisión y nunca subieron las alertas, ni amarilla ni roja, para localizar a la niña o detener al padre de la niña. Gracias, como tú lo contaste, a las redes sociales y a un programa que nos había hecho Telemundo en el año 2021, una compañera de clases de Keira le muestra en su celular que su madre está viva, que la está buscando, que se refieren a ella. La niña cae en desesperación, vienen las autoridades del colegio, llaman a Infancia y Adolescencia, a la Policía Colombiana, Infancia y Adolescencia, y ahí es cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar toma el caso de Keira, y nos enteramos, porque contactan a Isabel en febrero del año 2023, que la niña estaba en Colombia y que Isabel se trasladó inmediatamente a Colombia. Nosotros siempre pensamos que la niña podía estar o en Cuba o en Miami y que le habían cambiado los nombres o algo. No, pero descubrimos que llegó a Colombia, que tiene posiblemente, nos dicen, unos documentos venezolanos que no entendemos cómo, pero que tampoco los hemos visto, según el registro escolar que tiene la niña, y que la niña entró a Colombia por los caminos irregulares, por las trochas. Ahora, ¿qué pasa con ese caso? El Estado colombiano se ha negado a tomar en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, donde dicen que la niña fue secuestrada y que las
denuncias que se pusieron eran totalmente falsas y sin argumentos. ¿Por qué? Porque alegan que en Venezuela no hay Estado de Derecho y que el Tribunal Supremo de Justicia o los tribunales venezolanos utilizan persecuciones judiciales a veces para incriminar a personas inocentes. Entonces no le dan el debido respeto que debe tener una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Como también saben que la niña está irregularmente con una tía paterna y no está ni con mamá ni con papá, tomaron la decisión en este momento, en estos meses, de ponerla en un hogar sustituto. Y no han permitido que en 3 meses la niña tenga contacto con la madre porque dicen que la tía paterna y el padre presentaron una custodia entregada por el Tribunal 27 de Caracas, de Protección de Niños de Caracas, y que está apostillada, donde dice que la tía y el padre tienen una custodia provisional mientras se investiga el abuso sexual que permitía a la madre. Cuando tú vas al Tribunal 27 de Protección de Niños de Caracas, esa custodia provisional no está en el expediente. Según la juez no existe, pero está apostillada. Entonces las irregularidades procesales, como en todos los casos donde tenemos niños desaparecidos, niños traficados, niños vinculados al tráfico y trata, siempre hay irregularidades judiciales, irregularidades en la fiscalía, documentos falsos, y hay esta cantidad de documentos hasta apostillados, o sea que tuvieron que haber sido legalizados para obtener la postilla, pero que no aparecen en los tribunales. Entonces tiene que haber, a nuestro criterio, una intervención de la Fiscalía Anticorrupción en los tribunales de protección de niños, porque son decenas de casos iguales. Acabamos de tener el caso de Sofía Caracomo, de Luz Monzón y de otro montón de casos que es el mismo modus operandi. Ponen una denuncia falsa de abuso sexual. Los consejos de protección, tenemos casos de Chacao, de Sucre o de Libertador, como en este caso. Los casos de Valencia, que son los casos de Elizabeth Lica, el Consejo de Protección, sin tener ningún elemento de convicción ni ninguna prueba, le quita inmediatamente la custodia y la responsabilidad de crianza a las madres. Se lo entrega el tercero que denuncia, que a veces es un vecino o en este caso un supuesto padre, porque según los datos migratorios el padre no está en Venezuela, y cuando se llega a la conclusión de que la denuncia es falsa, ya el niño desapareció. Keira apareció después de 6 años. Y ya se han cumplido 7 años en estos últimos meses, y como lo reseña Sebastián Barraez, estamos en el limbo porque las autoridades colombianas no creen en el Tribunal Supremo de Justicia venezolano y la niña está con todos los derechos en un limbo jurídico. Estamos conversando con el doctor Martín Heimonat, presidente de FUVENIDES, la organización bandera de la Sociedad Civil Venezolana en materia de defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido objeto de trata o que han sido víctimas de un procesamiento irregular en su patria potestad o en su custodia. Martín, una oyente a través de la red social Instagram nos dice lo siguiente, me refiero a Cordas Coleo, nos dice lo siguiente: la señora Rinaldo fue víctima de 2 entes del Estado, uno administrativo, que es el Consejo de Protección, y uno judicial, que es la Fiscalía. Ahora bien, ¿qué pudo ocurrir para que esas 2 instancias erraran simultáneamente? Es un modus operandi que venimos denunciando hace aproximadamente 6-7 años. O sea, no es un error, es un patrón. No, es un patrón. Hemos presentado más de 50 casos con el mismo patrón y tenemos más de 100 con otros patrones. Normalmente, acá hay algo que es criminalizar la pobreza que está pasando en Venezuela. Cuando el Consejo de Protección va a las barriadas más populares de Venezuela a hacer como una raza y una recolección de niños. A unos les pone abuso sexual, a otros desnutrición, a otros que viven en unas casas con condiciones muy precarias, a otros que están sin escolarizar, y como las personas son muy pobres económicamente, no tienen cómo contratar un abogado, les quitan sus niños y tienen años, como lo que está pasando en Elizabeth Lica, sin saber de los niños. Pero y ahí criminalizan la pobreza porque hacen ver como que todas las personas que están en esos sectores tan humildes son maltratadores de niños o los tienen en malas condiciones. Eso por un caso que va para el tráfico y trata de niños. Hay otro caso de tráfico de niños, que es como el caso de Isabel Rinaldo, donde una persona interesada o el mejor postor pagan una tarifa que ya están establecidas por diferentes tipos de sentencias, ya sea custodia provisional, ejercicio unilateral de patria potestad, un permiso de viaje, y para eso utilizan
muchas veces a los consejos de protección, donde el consejo de protección, en este caso el Libertador, recibe una denuncia de maltrato infantil sin ninguna prueba, sencillamente una persona que va y dice: Isabel Rinaldo permite que la niña sea abusada por unos vecinos, o que cobra para que la abusen, o que la señora golpea sin ninguna razón a la niña. Eso es suficiente para que un consejero de protección vaya, cite a la madre, le quite a la niña, detengan a la madre y se le entregue al denunciante. A mi criterio debería estar intervenido el Tribunal 27 de Protección de Niños de Caracas y el Consejo de Protección del Libertador, porque ellos son los principales responsables del secuestro de Keira. Porque si ellos no hubiesen tomado esa decisión sin ningún elemento de convicción que presumiera la existencia de un delito, esa niña nunca hubiese desaparecido. Ahora, se comprobó que Isabel jamás fue responsable de ninguna de lo que se le acusó y que fue absuelta. Entonces, ¿con qué motivo el Consejo de Protección entregó a esa niña a un tercero? A un tercero que a los pocos días ya la había sacado del país y había desaparecido a la niña. Y como no es un caso aislado, sino que son decenas de casos iguales, no podemos hablar de un error o que al Consejo de Protección del Libertador lo engañaron, o al Consejo de Protección de Chacao, como en el caso de Sofía Crácomo, sino que es un patrón a seguir, pagan una tarifa y me agarro toda la responsabilidad porque tenemos todos los expedientes donde el Consejo de Protección sin ninguna base lo hace. En el caso de Sofía Crácomo, que estoy hablando del Consejo de Protección de Chacao, el Consejo de Protección de Chacao presionó muchísimo a esta madre que fue madre a los 17 años y que después, cuando tenía 20 años, la estaban obligando a cederle la custodia a los abuelos paternos de la niña. Por los tribunales, el Tribunal Tercero de Protección de Niños de Caracas, en una supuesta escucha de una niña de 4 años, dice que la niña admitió que fue abusada sexualmente por la nueva pareja de su padre. ¿Qué hizo el Consejo de Protección? Inmediatamente tomó la decisión de separar a la madre de esa niña. Lo que pasa es que la Fiscalía actuó antes. En este caso, la Fiscalía 101 actuó excelente. Esa escucha de la niña se hizo el 2 de noviembre del año 2021. El 10 de noviembre del año 2021, la Fiscalía hizo el examen físico de la niña, determinando que no había ninguna lesión ni algún indicio de abuso sexual. El 26 de noviembre del año 2021 hicieron el examen psicológico y psiquiátrico de la niña, lo cual arrojó que no había ninguna relación con lo que la juez dice que había escuchado de la niña. Y el 30 de noviembre del año 2021 la Fiscalía determinó categóricamente que no había ningún delito de violencia física o abuso sexual contra esa niña. Y el 30 de noviembre del año 2021 cerró la causa. A pesar de eso, el 6 de diciembre, con la causa cerrada y un sobreseimiento y una declaratoria de que no había delito, el Consejo de Protección de Chacao va a la residencia de Sofía Crácomo y le retiró las dos niñas, una de 7 meses de nacida y otra de 4 años. Sofía Crácomo tiene 1 año y 8 meses sin saber de sus hijas. Todo por una actuación del Consejo de Protección de Chacao y el Tribunal Tercero, cuando ya la Fiscalía había dicho no hay delito. Entonces no podemos hablar de errores de los consejos de protección, sino de un modus operandi, y que con todas las pruebas que hemos presentado, no entendemos a veces por qué el Ministerio Público no ha intervenido con la Fiscalía Anticorrupción y de una vez paraliza el tráfico de niños con complicidad de un sistema judicial muy viciado. Estamos conversando con el doctor Martín Heimonat. Martín, creo que vamos a dejar la llamada a la doctora Damaris Rangel para el día de mañana, para hacer un segundo día sobre este tema, porque es que es demasiado importante todo este volumen de información que nos estás dando. 2 preguntas nos llegan también por acá a través de las redes sociales. Una, si la nacionalidad de la madre y de la niña es italiana, entiendo. ¿Ha habido algún tipo de actuación por parte de el cuerpo diplomático italiano o del Estado italiano? Nos están preguntando por acá. Sí, miren, les explico. Keira solo tiene la nacionalidad italiana porque la madre tiene la nacionalidad italiana. Aunque ella nació en La Coruña, España, tiene la nacionalidad de la madre por el ius sanguinis. Entonces, ¿qué pasa? En enero de este año yo estuve en el Parlamento Europeo y ahí se verificaron que las alertas de Interpol no estaban cargadas
2 europarlamentarios tomaron el caso como un caso bandera, porque tiene muchos casos de tráfico y trata de niños europeos que parten desde Latinoamérica. Entonces tenemos una conjunción de países. La niña desaparece de Venezuela, la niña está ahora en territorio colombiano, el papá está residenciado en los Estados Unidos, la niña nace en territorio español y la niña tiene nacionalidad italiana. Todos los países están esperando la actuación de Venezuela porque dicen, ¿qué pasa con el Estado venezolano que no termina a través de la Cancillería y su embajada de consignar todos los documentos en Colombia y ante las autoridades judiciales colombianas para que Isabel pueda retornar a Venezuela con su hija Keira? Porque nadie entiende que si ya la madre fue absuelta de los cargos que tenía, entonces totalmente inocente, y el Estado venezolano debería enviar todos esos soportes a Colombia. Se los está pidiendo Italia, se los está pidiendo España. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los otros países están interviniendo para que se respeten los derechos de la niña, el derecho a estar con la madre, pero el único país que tiene la competencia y la jurisdicción para conocer del delito de secuestro es Venezuela, porque de Venezuela desapareció la niña, en Venezuela es donde acusaron a la madre de los delitos, y Venezuela es el país que emitió la sentencia a través de su Tribunal Supremo de Justicia para las alertas amarilla de la niña y alerta roja del padre de la niña. Entonces, Venezuela nunca ha terminado de hacer valer la sentencia y subir al sistema Interpol la alerta roja contra el padre secuestrador, que a nuestro criterio tampoco fue el verdadero secuestrador porque él no estaba en Venezuela. Entonces pensamos a veces que ¿alguien se hizo pasar por el padre entonces? Exactamente. Wow. Y también pensamos que el Estado venezolano está retardando totalmente a propósito estas acciones, porque hay documentos falsos, hay vinculados fiscales, hay vinculados jueces, hay un consejo de protección. Lo que no entendemos es que si tienen el delito, las pruebas y los responsables, ¿por qué no hay nadie detenido cuando ya todos sabemos cómo fue el procedimiento de secuestro de esta niña? Estamos conversando con el doctor Martín Heimonat. Hoy en la agencia Infobae publica un artículo firmado por la periodista venezolana Sebastiana Barraez, donde dan cuenta de un hecho insólito. Ya ubicada una niña que fue secuestrada en Venezuela en territorio colombiano, ahora el Estado colombiano, las autoridades colombianas no facilitan que la niña se reencuentre con su madre y sea recuperada por su madre. Finalmente, Martín, ¿qué diligencia urgente debería hacer el Estado venezolano para este rescate, por así decirlo? Sobre todo tomando en cuenta no solamente que aquí se produjo la sentencia del TCJ, no solamente que aquí se perpetró el secuestro, sino además la responsabilidad jurídica y moral del Estado venezolano por cuanto el secuestro se perpetra, digamos, en las propias oficinas de un ente público. Bueno, el Estado colombiano ahora tiene a la niña en un hogar sustituto. No sabemos si le están haciendo un daño mayor al agarrar a una niña adolescente de 13 años y llevarla a un hogar de terceras personas, teniendo a su madre, a su tía y a otras personas ahí en Medellín, donde se encuentra la niña. ¿Qué es lo que pasa? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien llevaba adelante el caso, lo veía como un caso de vulneración de derechos de la infancia y con un problema de custodia entre los padres, o que el padre, como ellos lo han relatado en Colombia, tuvo que llevarse a la niña de Venezuela a Colombia por la crisis humanitaria en Venezuela y porque en Venezuela había muchos problemas, hasta que llegamos con la sentencia que demuestra que ellos habían secuestrado a la niña a través de un sistema de corrupción en Venezuela. ¿Qué pasa? Cuando las autoridades internacionales, porque se hizo a través de otros países, subieron la alerta amarilla de la niña, de Keira, que esa ya está en Interpol, porque intervinieron los países europeos, España e Italia, que son los que están vinculados, el Estado colombiano ya ahí tiene otras referencias y pasó a la Fiscalía colombiana para que lo tuvieran como un delito penal, el delito de secuestro, pero un delito que compete a las autoridades venezolanas. Entonces hay un lío tremendo que no termina de aclarar la Cancillería venezolana, y la Cancillería venezolana lo único que tiene que hacer
es enviarle la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia por vía diplomática a las autoridades judiciales colombianas, subir la alerta roja que falta por subir, que no entendemos por qué en más de 5 años no la han podido cargar en el sistema, para que Colombia haga lo que nos han dicho a todos: detener a las personas que están en territorio colombiano y agarrar a la niña, entregarla con su madre a las autoridades venezolanas para que hagan la repatriación a Venezuela o la extradición a Venezuela. Colombia está en medio de un problema que no es su responsabilidad. Entonces tienen por un lado una parte del sistema judicial colombiano que, basado en las irregularidades procesales de Venezuela, no confía en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y tenemos otra parte del Estado colombiano que quiere cumplir con los acuerdos internacionales y dice: nuestra obligación es darle cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano y enviar a las personas, a la niña, a la madre y todo el proceso a Venezuela. Entonces, pero Venezuela tiene que impulsar ese procedimiento, Venezuela tiene que aclarar ante las autoridades colombianas y europeas cuál es la situación que pasa en Venezuela. ¿Qué es lo que nosotros no entendemos? ¿Por qué el retardo en cargar la alerta roja y por qué el retardo de la Cancillería venezolana en enviar toda la documentación a Colombia para que se pueda aclarar el tema? Ahora, el Estado colombiano no ha permitido ni siquiera en estos 3 meses el contacto de Isabel con su hija Keira, porque para ellos, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hay un tribunal de Venezuela y un consejo de protección de Venezuela que le entregaron la niña al padre y a la tía por un supuesto abuso sexual permitido por la madre. Entonces ellos no saben quién le está diciendo la verdad, y lo único que le puede aclarar eso son las autoridades de la Cancillería venezolana. Martín, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que le hayas dado esta explicación tan contundente a nuestra audiencia de cuál es el contexto de esta información que salió publicado en esta agencia internacional y, por cierto, en varios medios también nacionales. El caso de Keira, la hija de Isabel Rinaldo, una niña que fue secuestrada en Venezuela hace 7 años en una oficina de una instancia pública, de una instancia del Estado venezolano. Allí fue secuestrada. 7 años después aparece la niña y se dificulta su retorno precisamente porque el Estado venezolano no muestra la diligencia, afirma el doctor Martín Heibonat, que debiera tener para hacer posible el reencuentro familiar y el restablecimiento de la justicia. Cuando son las 8:32 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa publicitaria, vamos a identificar también la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Hermano, ya regresamos. no pudimos. Mañana pondremos a la hija de la doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Qué duro esto, ¿vale? Qué duro. Y volvemos. ¿Sabes lo que pasa? En la Yo estoy muy en contra de lo que está haciendo el Estado colombiano, pero los entiendo. Claro, si los dolientes no hacen lo que tienen que hacer, si el Estado doliente no hace lo que tiene que hacer, bueno, mucho más. ACNUR tiene unos documentos. ¿Te acuerdas que yo tengo el diplomado de migrantes de ACNUR y todo? Entonces hemos podido comprobar que la tía intentó decir que la madre estaba desaparecida para conseguirle un pasaporte a la niña, porque todos los documentos los tiene la madre. Entonces ya tenemos todo armado y hemos podido presentar el material, pero Oye, el tema de los documentos venezolanos necesariamente falsos, ¿no? mira, supuestamente a mí me contactó Douglas Rico para tener una audiencia con su equipo de trabajo la semana que viene. Vamos a ver, yo no sé si es verdad o no, porque me llamaron una persona pero creo que está Ojalá que eso proceda. Bueno, a la orden siempre por acá. Éxito. De medicamentos cardiovasculares del 25 de junio al 31 de julio en Red Vital. Losartán potásico, bisoprolol, irbesartán, carvedilol, atorvastatina, Qué duro, ¿vale? levibolol, ingetacilina, olmesartán, El clortalidol, 925-4388. Déjame decirte un segundito. precios jamás antes vistos. Aprovecha esta oportunidad.
0412-925-4388. Aquí me escribió, me dice, está esperando la llamada. Se volvieron locos porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que tiene tiempo limitado y ahora tenemos cita en oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Repica, se va un montón. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Roger, villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Roger, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos buenas noches, señor perfecto. 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos Él pide Radio Rumbo, el programa del Chivo Corriendo. 476 y 0414 Perfecto. 131 Perfecto. Tu Posada Mansión Georgette. Son las 8:35. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdemerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró Rodríguez Botánica. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a seguir con el tema. Vamos a seguir con el tema del funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país. En este caso nos vamos a hablar de derechos de niños, niñas y adolescentes, o de la vulneración de los derechos de una familia, de una madre o de un padre. No, vamos a hablar de los derechos de una comunidad política, de una colectividad política de libre asociación, de libre ejercicio de su condición y de sus planteamientos, de su ideología, de sus propuestas. Como ustedes saben, en nuestro país la máquina judicial ha estado al servicio de los intereses de un grupo, porque no voy a hablar que sea un sector político, no, de un grupo. Ese grupo ha intervenido partidos políticos literalmente a diestra y siniestra, es decir, a derecha e izquierda. Eso es lo que significa diestra y siniestra. El gobierno, como todo el mundo sabe, ha intervenido partidos como COPEI, como Acción Democrática, entre otros, partidos de la oposición, Voluntad Popular, entre otros, pero también ha intervenido a sus supuestos aliados. Lo hizo con el PPT, lo hizo con el partido de Lina Ron, lo hizo con varias organizaciones. No se habían atrevido a intentarlo con el decano de los partidos políticos en Venezuela, un partido que tiene más de 90 años y que forma parte de la historia política venezolana. Usted puede o no compartir su ideología, usted puede o no compartir sus principios, sus propuestas, sus valores, pero todos tenemos que reconocer que este partido forma parte de la historia del país y fue constructor de la política venezolana. Es inexplicable la historia del siglo XX venezolano en materia política sin hablar de la historia del Partido Comunista de Venezuela. Resulta que en el día de ayer ocurrió lo que ya había sido denunciado hasta la saciedad. Un grupo de supuestos militantes del Partido Comunista, digo supuestos porque además que actuó como el vocero del grupete,
era una persona que había sido expulsado del Partido Comunista ya en el 2021 por haber apoyado la candidatura de Freddy Bernal en el Táchira. Bueno, ese personaje apareció como vocero de un grupo de supuestos militantes del PCB pidiendo nada más y nada menos que la intervención de ese partido ante el Tribunal Supremo de Justicia. Yo les confieso lo siguiente, a mí me parece extraña y un poco bruta la forma como la oposición venezolana no ha armado un escándalo a propósito de esto, porque este caso, independientemente, repito, si usted tiene simpatía o no con el PCB, revela, demuestra la fractura que hay en ese bloque que alguna vez fue hegemonizado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tenemos en línea al presidente del Partido Comunista de Venezuela, al señor Perfecto Abreu. Perfecto, gracias por atender nuestra llamada de El Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué ocurre ahora que ya los hechos han corroborado las denuncias que ustedes habían hecho en forma reiterada? Te escuchamos. Gracias, Jesús Chuo Torrealba. Gracias, mi hermano, por esta oportunidad que nos da para hacer conocer nuestra opinión sobre hechos tan lamentables realmente, porque Venezuela, independientemente de los gobiernos que han existido, siempre había cierto respeto hacia las leyes, hacia la Constitución. La violaban indudablemente, pero no tan descaradamente. Las leyes, había cierto respeto hacia ellas. Bueno, fíjate tú, el Partido Comunista en este momento, su comité central, hoy tuvimos una reunión donde participaron, o sea, una conferencia de prensa, donde participaron miembros del comité central, el grupo político, los comités regionales, precisamente para atender esta situación. El partido está en este momento trabajando la defensa jurídica o legal, que pudiéramos llamar. Estamos haciendo una evaluación del cuadro actual, la situación del país, de su fuerza política, etc. Y tenemos un equipo de abogados y especialistas que preparan la defensa legal y jurídica del partido. Nosotros, entre esas cosas que estamos preparando, estamos evaluando la cualidad político-jurídica de los accionantes. Y hemos realizado una alerta, un llamado a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia sobre el falso positivo que pretenden sembrarles. Porque hasta ahora no hemos identificado ni un solo militante del Partido Comunista de Venezuela en esos que encabezan por lo menos este asalto al partido. Cada uno lo hemos revisado. Por ejemplo, Griselvis Herrera, militante del PSV, funcionaria del Consejo Nacional Electoral, CNE, en comisión de servicios en la gobernación de Monagas, donde funge como constructora jurídica. Robinson García, militante y concejal de Somos Venezuela en el municipio Obispo del estado Barinas. Otro, Carlos Figueroa, fue candidato del partido UPP 89 a las elecciones regionales del 2021. Johan Corazque, militante del PSV, funcionario del Ministerio de Comunas, también trabaja para el Consejo Nacional Electoral como coordinador del centro electoral en la parroquia Altos de Godos, Maturín, estado Monagas. Igualmente tenemos a Zoilo Arostegui, militante del PSV, pertenece al equipo de trabajo de Raúl Brazón, coordinador político de la estructura regional del PSV en Monagas. El sexto, Henry Parra. Henry Parra rompió públicamente en el año 2021 con el PCB, no compartía su política electoral para apoyar la candidatura de Freddy Bernal a la gobernación del estado Táchira. Desde entonces se separó del partido
contraviniendo la política electoral trazada por la 15ª Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela. Y un séptimo, Tito Rodríguez, abandonó al PCB hace más de una década. Entonces, estos son las personas que están accionando contra el partido. Igualmente, nuestro partido ha venido desarrollando dentro de nuestras capacidades, teniendo en cuenta que somos un partido cercado, invisibilizado, acosado e injuriado. Hemos venido desarrollando una política de ofensiva nacional e internacional, política orgánica, propagandística y demás. Desde el mismo momento en que se inició la ejecución del plan de asalto al PCB, cuyos resultados los podemos expresar de la siguiente forma. En la ofensiva internacional hemos recibido el apoyo de distintas formas de más de 80 partidos comunistas y obreros del mundo, de organizaciones democráticas, independentistas y progresistas, destacadas personalidades de la intelectualidad, la cultura, a nivel nacional e internacional, del movimiento juvenil internacional, así como de diferentes organizaciones sindicales y gremiales. O sea que en esta campaña hemos logrado un importante apoyo solidario de este mundo de organizaciones políticas, populares, sindicales, etc. Estamos indudablemente en momentos de desarrollo, de grandes movilizaciones de los trabajadores y de los pueblos a nivel mundial frente a la ofensiva del gran capital con sus políticas liberales. Eso está ocurriendo en Latinoamérica, Europa y en los propios Estados Unidos. Frente a esto, el Partido Comunista, indudablemente ante la catástrofe que vive nuestro país, ha mantenido, desde que el Comité Central aprobó una línea de confrontar, deslindar, acumular fuerzas, y posteriormente planteó reagrupar estas fuerzas políticas, gremiales, sindicales, obreros, campesinos, etc., en función de producir los cambios que demanda nuestro país, nuestra patria, cambios democráticos, cambios en la economía, etc. Entonces, esta agresión del gobierno del PSV no es solo contra el Partido Comunista de Venezuela, aunque seamos el centro y el objetivo principal de este plan. Este es un ataque contra la clase trabajadora, contra todo el pueblo trabajador. En el centro de la agresión contra los trabajadores han estado los trabajadores de la industria básica, el petróleo, los sideristas, el magisterio, como un gremio muy importante en la vida político-social del país, de los servicios públicos, salud, educación, industria eléctrica, vía y servicio de transporte. O sea, todos estos, como llaman, áreas de industria, de trabajo que han sido indudablemente golpeadas por este gobierno. En ninguna parte del mundo han eliminado el salario, las prestaciones sociales, las convenciones colectivas de trabajo, y aquí en Venezuela lo hicieron con la bonificación del salario y otras trampas que se han montado por ahí para extraerle los pocos recursos que le llegan a los trabajadores. Perfecto, yo quiero agradecerte inmensamente que hayas utilizado esta humilde ventana para expresarle al país la reacción oficial del Partido Comunista frente a esta agresión. Finalmente quisiera preguntarte, vivimos un momento particular en la región. Las 5 economías más importantes de América Latina están en manos de gobiernos de izquierda o de centroizquierda. ¿Han logrado ustedes, han hecho alguna diligencia para que gobiernos como el de Petro, como el de Lula, como el de López Obrador o como el de Boric o el del señor Arce en Bolivia se expresen en relación a esta situación? Bueno, esta es una de las dificultades que tiene el movimiento democrático
progresistas, que en la medida en que cada fuerza toma el poder, llámese progresismo, etcétera, pasan a defender cada quien, por supuesto, con política de Estado. Entonces, hasta ahora estos gobiernos están girando en torno a lo que se llamó el progresismo. Son políticas que enfrentan tímidamente al imperialismo, al gran capital, pero siempre en las políticas de conciliación, etc. El capitalismo no da chance para conciliación. El capitalismo lo que hace es ahogar a los países que le enfrentan sus políticas. Entonces, hasta ahora son puras fuerzas en oposición en distintos países que nos han brindado su apoyo, su solidaridad, etc. Quiero decirte una cuestión muy importante, que a nivel nacional también, a nivel internacional hemos recibido el apoyo de más de 80 partidos comunistas, etc. Pero también a nivel nacional estamos construyendo una fuerza importante, con unas 15, 16 organizaciones populares, culturales, gremiales, etcétera, sobre el cual vamos a tener un encuentro el día 22 de julio. Importante. En función de elaborar una política que sirva de alternativa frente a la derecha oligárquica y frente a la política del gobierno que realmente ha destruido el país, la corrupción, la impunidad. Entonces frente a eso estamos trabajando, y el próximo 22 de julio vamos a realizar un importante evento de más de 15 organizaciones populares, gremiales, sindicales, etcétera, en Santa Clara, sede nacional del partido. Verán lo difícil que es unir a 17 fuerzas, pero sobre la base de llegar a acuerdos para darle salida a esta grave crisis que vive el país. Estamos trabajando, y los problemas sobre los cuales no lleguemos a un acuerdo los iremos discutiendo, pero estamos formando esta fuerza alternativa. Importante noticia, y estaremos muy pendientes de ese evento. Muchísimas gracias. Perfecto, buenas noches. Muchas gracias a ti, Chubo. Un abrazo, suerte. Perfecto Abreu, presidente del Partido Comunista de Venezuela, dándonos esta información sobre, repito, un gobierno que anda incautando, judicializando partidos, literalmente a diestra y siniestra, es decir, a izquierda y derecha. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con la recta final, acá, en La Fuerza es la Unión. Publicidad. Y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión, un poco corroborando las cosas que decía el señor Perfecto Abreu sobre la ofensiva del gobierno contra los trabajadores. Tengo que hacerme eco de una información que profusamente circuló en la tarde de hoy sobre la detención para decir de manera rigurosa, primero la desaparición y luego el anuncio ya formal de la detención del dirigente sindical y presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar, el señor Vladimir Tremaria. Voy al texto, dice así, voy al titular de los colegas del diario Tal Cual. Reportan traslado a Caracas de dirigente sindical detenido por el DGCIN. Voy al texto.
El lunes 10 de julio se reportó la presunta detención y traslado a Caracas de Vladimir Josué Tremaria, presidente del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar, por parte de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar, de DGCIN. Aunque trabajadores afiliados al Frente Unido de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar y otros allegados desconocen los detalles de esta aprehensión, el caso se reportó inicialmente como una desaparición, al considerar que la última vez que se supo del dirigente del sector construcción fue la noche del pasado 7 de julio. Tremaria estaba en un evento deportivo, la Copa FUTSEP, que se efectuó en el sector de la Costa, en San Félix. Se retiró antes de culminar la actividad con destino a su residencia en Puerto Ordaz, pero no llegó ni respondió llamadas. Hasta ahora se desconocen los motivos y delitos que se le estarían imputando a Tremaria. Ningún familiar, autoridad gubernamental o institucional ha dado declaraciones al respecto. Es de recordar que en marzo de este año, en el contexto de las detenciones por corrupción en PDVSA, el presidente de FUTSEP, del Frente Unitario de Trabajadores Socialistas del Estado Bolívar, el señor Tremaria, lideró movilizaciones en Ciudad Guayana hasta la sede de la Corporación Venezolana de Guayana, CVG, desde donde exigió al presidente Nicolás Maduro que las investigaciones del operativo Caiga Quien Caiga se extendieran hasta la CVG y sus empresas tuteladas. Exigimos que se le meta un ojo a la CVG para ver qué pasa con el atropello de los líderes de esta empresa en contra de los trabajadores, declaró Tremaria el 22 de marzo en una movilización a las afueras del edificio corporativo, donde también participaron sidoristas como Daniel Romero y Leonardo Azócar, actualmente apresados en Caracas por la DGCIN. De acuerdo con el medio El Pitazo, Tremaria estaría presuntamente solicitado por el Juzgado Primero de Control de Puerto Ordaz desde el 21 de marzo, según el expediente FP12-P-2023-005555. El caso lo lleva a la Fiscalía 23 con competencia nacional. Otros reportes, otros despachos sobre este caso indican que el señor Tremaria tendría una relación, digamos, estrecha con el gobernador del Estado Bolívar y que estaría supuestamente vinculado con algunas actividades hacia la zona minera y con algunas cosas no exactamente regulares, ¿no? Sin embargo, independientemente de todos estos dimes y diretes, lo cierto es que, en primer lugar, este señor es un dirigente sindical. En segundo lugar, es nada más y nada menos que el presidente del Frente de Trabajadores Socialistas. Así que si el Frente de Trabajadores Socialistas o el presidente del Frente de Trabajadores Socialistas está implicado en situaciones no santas, el gobierno lo sabía. O debería saberlo porque es uno de sus referentes fundamentales en la zona. Y si no es así, entonces a este señor simplemente se le está cobrando su postura a nivel gremial. En cualquier caso, repito, no es el primer dirigente sindical que es perseguido, que es desaparecido, que es preso, que es judicializado. Y eso lo hace este gobierno que se dice obrerista. Este gobierno que se dice de izquierda y que persigue hoy al Partido Comunista. Repito, independientemente de la opinión que usted tenga, de la posición que usted tenga sobre el Partido Comunista, sus propuestas, sus planteamientos, su ideología, hay un hecho cierto. Esta ofensiva del gobierno de Maduro contra el Partido Comunista, primero, revela la fractura de ese bloque que hasta ahora ha sido dominante. Por cierto, fractura que no se debe atribuir únicamente a lo que haga o deje de hacer el señor Maduro Moro. Recordemos que desde que se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde que les bajaron la Santa María al MBR y crearon el PSUV, Chávez pretendía que todos los demás partidos del pobrecito polo patriótico, se disolvieran para integrarse a el partido que él dirigía. Por supuesto, todos los demás partidos, el PPT, el Partido Comunista, el Partido de Linarrón, todos los demás partidos que formaban parte de eso, para decirlo de manera decente, le pintaron un ave, ¿no?
y se resistieron a su desaparición. Sin embargo, repito, el señor Maduro ha desarrollado y ejecutado esa línea utilizando no el debate político ni la discusión entre revolucionarios, como ellos dicen, sino utilizando la herramienta jurisdiccional, el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, le tocó el turno al PCB. Creo que, repito, corresponde tomar nota de esto y decirlo en voz muy alta por 3 razones. Primero, porque efectivamente revela la crisis que hay en ese sector. Segundo, porque está generando algo que el gobierno no quiere. Es que va a haber una tarjeta en el 2024 que va a permitir a la disidencia chavista expresarse de manera distinta a el inevitable voto por el PSUV. Es decir, ¿cuántos serán? Serán cientos de miles, serán decenas de miles, serán 4 gatos, los que sean. Pero va a haber una disidencia chavista que va a poder no votar fatalmente por la tarjeta del PSUV. Y finalmente, chicos, hay que decirlo, son venezolanos, ¿no? Y les están vulnerando sus derechos, ¿no? Así como hemos protestado cada vez que ha ocurrido eso con cualquier otro partido político, bueno, nosotros nos hacemos solidarios de esta protesta justa de los señores del PCB. Cuando son las 9 en punto de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Por cierto, en las redes sociales de la emisora está mi colega Marcos Rivera, quien hace posible la transmisión a través del Instagram de Radio Rumbos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social y ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Cho Torrealba. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos N&S, El Placer de la Carne, y de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Cho Torrealba, en La Fuerza es la Unión.